Y quiero hoy volverle a dar la bienvenida a un gran amigo ya de este programa. Ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en muchas oportunidades, es el señor Demetrio Charalambus. Él se encuentra en la Argentina y para mí es un placer tenerlo aquí, Demetrio, nuevamente. Demetrio, gracias por atendernos. Gracias, Diego. Hola a todos los amigos de Pandemia Misterio. Esperamos hoy tener un programa interesantísimo. Sí, estuvimos hablando hace unos días, Demetrio, de esos videntes o de esas grandes profecías que se han venido manifestando en los últimos tiempos. Entonces hablábamos de personajes como Nostradamus. Hace 8 días hablamos con un gran invitado también sobre Baba Vanga y hoy quiero que miremos la historia de una persona, de un personaje también muy interesante latinoamericano que lo apodaron el Nostradamus de América. Estoy hablando de Benjamín Solari Parravicini. Él, nacido en la Argentina, una historia particular porque, a diferencia de los otros grandes videntes de la historia, Parravicini era un tipo o era una persona de una familia acomodada. Él tenía privilegios y desde muy pequeño empezó a sentir pues cosas distintas, empezó a tener experiencias paranormales que lo acompañaron durante el resto de su vida. Yo estaba detrás de este libro, se lo voy a mostrar a las personas que nos están viendo. A los que nos están escuchando les digo que el libro se llama Benjamín Solari Parravicini, El Nostradamus de América, de el gran investigador uruguayo, pero eh, radicado por mucho tiempo en Argentina, Fabio Serpa, que ya falleció. Gran amigo Fabio Serpa de Parravicini. Y de ahí sale este libro, un libro tal vez de los más completos que existen en torno al trabajo de, y la vida de Parravicini. Y, y pues nuestro invitado Demetrio Charalombus nos ayudó a buscar este libro porque es muy difícil conseguirlo en la librería del Ávila, que es una de las librerías más antiguas del mundo, no solo de Argentina, de América, sino del mundo. Y allí encontramos este libro, Demetrio, ¿no? Así es, así es. Recibí el pedido de Diego, ya un poco descorazonado porque no encontraba el libro por ningún lado. Me dice, Demetrio, a ver si tú allá en Buenos Aires lo encuentras. Y bueno, yo como buen bibliófilo que soy, que me gustan los libros raros y anduve muchas veces en mi vida detrás de algún libro raro, por supuesto me sentí identificado con Diego, digo, voy a tratar de conseguírselo. Y no era fácil de conseguir, y como tú dices, estaba en la librería de Ávila, una librería que prácticamente es contemporánea de la Fundación de Buenos Aires. Así que es una librería muy completa y por suerte el libro estaba ahí. Es un libro que ya lleva 3 ediciones, pero claro, en su momento, ya después que murió sobre todo Fabio Serpa, la gente lo dejó de buscar y por suerte tenemos la suerte de haberlo conseguido y poderlo comentar hoy. Estamos hablando, y no quito mucho tiempo, de una librería, la magia que tiene Buenos Aires, de una librería donde no es raro que a la 1 o 2 de la madrugada se vean personas leyendo, leyendo en unas de estos espacios maravillosos. Eso es la sinergia y la magia que tiene una gran ciudad como Buenos Aires. Demetrio, eh, ¿qué podemos decir de manera introductoria de la vida de Parravicini? Vamos a centrarnos en esta entrevista en unas experiencias que él tuvo durante su vida muy interesantes. Y tú, a la luz de la investigación y lo que has podido eh, comprender de estas experiencias, vamos a analizar un poco qué fue lo que le sucedió a Parravicini en cada una de ellas. Pero, ¿qué podemos decir de Benjamín Solari Parravicini? Bueno, todos sabemos que Benjamín Solari Parravicini fue un gran vidente, por eso ha sido apodado el Nostradamus de América, porque efectivamente era un hombre que se ponía en trance, practicaba la escritura automática y también el dibujo, las famosas psicografías, que así él las denominó, los dibujos que le venían a la mente cuando él estaba en trance.
a veces sin poderlos comprender del todo. Son dibujos que vienen acompañados por alguna frase, y algunas de las premoniciones, de las videncias que él tuvo, han sido muy conocidas. Por ejemplo, cuando profetizó allá en la década del 30, profetizó la fecundación in vitro, que el Ujú. ser humano iba a poder ser fecundado en un laboratorio, cosa que allá en los años 30 y 40 era totalmente impensable. Bueno, Parravicini vio esto, lo profetizó. Luego está su famosa predicción del ataque a las Torres Gemelas, con un dibujo que basta verlo, es una maravilla la forma en que él ilustró lo que Es fue ese este, ataque. está en la Está portada en la de... tapa del libro, claro. Es la Estatua de la Libertad con su antorcha, pero dividida en dos, como si fueran dos rectángulos que semejan mucho a las Torres Gemelas. Y la inscripción dice: la libertad de América perderá su luz y el monumento será atacado dos veces, que son los dos ataques de aviones a las Torres Gemelas. Eso solo nos muestra que Parravicini fue un gran vidente, un hombre que vio el futuro, pero hoy queremos hablar de algo nuevo, de una faceta desconocida de Parravicini, que no son exactamente sus videncias. Precisamente a raíz de este libro, yo cuando conseguí el libro para Diego, lo compré un sábado a la mañana, y le dije: Diego, lo conseguí, le mandé una foto y yo te lo envío el lunes. Pero claro, no me iba a perder la oportunidad de leerlo al tenerlo entre las manos, entonces lo leí durante ese fin de semana, y le dije a Diego, digo: mira, no te voy a spoilear el libro, pero acá Parravicini relata una serie de experiencias paranormales que poca gente las conoce y que muestran una faceta desconocida de este gran vidente, que es la que queremos comentar hoy, porque nos va a servir para comprender incluso mejor sus profecías. Es decir, hoy vamos a leer una serie de lo que Parravicini llama experiencias psíquicas, Ujú. que es como un anecdotario paranormal de su vida. Son cosas que él vivió, y cuando ustedes escuchen estas anécdotas de su vida, que las va a leer Diego, al principio algunas no las van a creer o les va a costar creerlas, porque hay que tener bastante experiencia en sucesos paranormales para poder aceptar muchas de las cosas que cuenta Parravicini. Bueno, las vamos a leer acá, y yo creo que eso nos va a entender mejor por qué es que él fue un gran vidente, cómo es que él estaba situado en un lugar especial y podía tener acceso a esas visiones del futuro gracias a estas experiencias paranormales. Si quieres, Diego, empezamos a leer la primera de estas experiencias, relatada de puño y letra de Correcto. Benjamín Solari Parravicini. Eso iba a decirles a los oyentes. Esto es transcripciones de manuscritos del propio Benjamín Solari Parravicini. La transcripción es de Fabio Serpa, pero estos papeles o este diario, si como quieran decirle, se lo entregó el mismo Parravicini a Fabio con sus experiencias. Bueno, la primera que vamos a analizar se llama El payaso. El payaso. Dice así, está en la página 49 de este libro que ya presenté, Benjamín Solari Parravicini, El Nostradamus de América. El payaso. Aquella noche de riguroso invierno, al acostarme soñé. Debo sí haberlo soñado, aunque a mí me parecía que estaba en vigilia. Y así fue. Escuché sonar el timbre de mi puerta. Mi habitación en luz permitió levantarme rápidamente y correr para abrir y enterarme del intempestivo llamado. Atravesé mi taller de pintura, nervioso abrí y me encontré con un chico vestido de marinero, niño de otra época, el que penetró corriendo hasta tomar un payaso de trapo que me acompañaba desde hace años, y entre estrujones y arrojos al aire, lo destrozó quedando con un brazo de mi pobre Cocó entre las manos. Cocó es el nombre del payaso. Cuando me disponía a protestar, apareció de pronto un tío mío fallecido ya hace años, y él me dijo que de cosas lindas tienes en tu simpático estudio. Me agradan mucho, pero el chico se quiere llevar al payaso. No, protesté enérgico. Eso nunca, porque mi payaso me acompaña desde niño. Entonces mi tío, dirigiéndose al niño, le dijo, vamos, hijo,
hemos venido inútilmente. Yo, sentido, les acompañé hasta la puerta de salida y ambos, tomados de la mano, se fueron. Desperté con cierta sensación de realidad no soñada y sin pérdida de momento, corrí al lugar del sueño y quedé atónito. La puerta que yo había cerrado antes de retirarme a dormir estaba abierta y el payaso con el brazo desprendido se hallaba en el suelo. Quise explicarme. Tal vez pensé, pude dejar la puerta abierta, pero el payaso roto. Años después, una tarde arreglando papeles y retratos viejos, con sorpresa hallé uno. Era el niño de marinero, él, el de mi alejado sueño, y ese niño era yo. Esa es la historia, Demetrio, el payaso, esa experiencia Sí, psíquica. es una historia muy notable. En este caso tenemos que hacer un poquito de intérpretes de sueños, ¿no? Tú sabes que los grandes intérpretes que conocemos es Freud en nuestra época moderna y en la antigüedad Artemidoro de Daldis, cuyo tratado he leído varias veces, y que nos van a ayudar un poquito a interpretar este sueño. Sobre el final, Parravicini nos dice que ese niño era él mismo, pero nos da un detalle que nos hace ver que no fue solamente un sueño, ¿no? Los sueños se producen dentro de nuestra mente y por lo general no invaden la realidad más allá de nuestra propia imaginación. Sin embargo, Benjamín Solari Parravicini era una persona con un poder de disociación muy grande y ese niño, que es el mismo, porque él nos lo dice, que era el mismo, que entró a robarle el payaso, ¿no es cierto? Ese payaso que lo acompañaba desde niño. Nosotros podemos suponer que si el niño en el sueño se llevaba el payaso, y Parravicini al despertar esa mañana ya no lo encontraba, ese sueño hubiese pronosticado la muerte inmediata o en muy poco tiempo de Parravicini, porque venía con un tío fallecido, venían del más allá esos dos. Venía el tío fallecido con el niño que él había sido y que se estaba queriendo llevar su juguete preferido, su personaje que lo acompañaba desde niño, queriéndoselo llevar a esa otra dimensión inmaterial de donde provenían. Y Parravicini se negó, y ese negarse fue lo que lo mantuvo con vida durante muchos años más. Porque si el niño se llevaba el payaso, es él mismo se llevaba el payaso al más allá, y él hubiese muerto. Así lo interpretaría Artemidoro de Daldis, por ejemplo, este gran intérprete de la antigüedad. Pero lo que nosotros queremos entender es cómo es posible que el payaso tuviese el brazo roto a la mañana. ¿Quién rompió ese brazo? Bueno, el mismo niño del sueño, es decir, acá tenemos una disociación psíquica de Parravicini, que estaba en su cuerpo soñando, pero también estaba fuera de su cuerpo, en lo que podemos llamar una bilocación, y desde fuera de su cuerpo, una parte de su espíritu se quería llevar ese payaso. Y esa parte, si hubiese triunfado, fue como un tironeo, ¿no es cierto? El espíritu que está adentro de mi cuerpo con el espíritu, con la parte de mi espíritu que está fuera ya de mi cuerpo, yéndose al más allá. Fue como un tironeo, Ujú. Parravicini se negó y finalmente le arrancó el brazo a la otra parte de su espíritu ya disociada, pero no se pudo llevar el payaso. Fue como una lucha. Y este es un claro ejemplo de disociación psíquica, así veo yo este sueño, Diego. Y cuando quieras pasamos Perfecto. a la segunda anécdota paranormal que nos cuenta Parravicini. De paso le digo a la gente que Serpa tuvo el acierto de, al reproducir estos textos, también él reproduce fotos de los textos del manuscrito de Parravicini para que uno vea que esto es palabras textuales de Benjamín Solari y Parravicini. Así es, así es. Muy bien. Em, Seguimos entonces con la siguiente experiencia. Así es. Se llama Discos. Discos. Dice lo siguiente, página 65. Comí con un matrimonio amigo la noche anterior de su partida a Norteamérica. Les prometí al retirarme estar en Puerto Nuevo para despedirles. Luego de almorzar, al día siguiente me pregunté qué podía llevarles a bordo. Quería regalarles algo que les hiciera recordar esta tierra
y a este amigo. Marchaban por mucho tiempo y extrañarían. A los dos les apasionaban los tangos y resolví correr a una casa de música. Compré allí media docena de discos, entre los que se encontraban la Comparsita y el Entrerriano. Cuando subí la planchada, pues ya los amigos se encontraban a bordo, él me vio y ansioso me preguntó, ¿me trajiste los discos? Sí, traigo varios de regalo, contesté. No, no, insistió él. Me refiero a los que te encargué esta mañana. ¿Esta mañana? Pregunté yo intrigado y aclaré. Esta mañana no me viste, dormí como casi siempre lo hago hasta el mediodía. No me digas una cosa por otra. Recuerda que estuvimos conversando en Florida y Avenida de Mayo justamente a las 10. Las campanadas dieron en ese instante en el reloj de la joyería y si hasta te di una lista de discos que pensaba buscar y tú te ofreciste a hacerlo. La guardaste dentro del bolsillo derecho de tu saco. Revísalo porque allí la debes tener. Apresurado llevé la mano al bolsillo y allí estaba la lista. Y la letra era de él. Quedé de una pieza. Yo no había salido esa mañana, ni recordaba semejante encuentro, pero allí estaba la lista. Protesté asegurando mi verdad. No tenía idea de esa lista al salir de casa después del almuerzo. Fue idea mía de hacer ese regalo. Sin comprender, él comprendió mi sinceridad en el obsequio y aceptó. Después, una copa y un adiós. Terminé esa historia. Tremendo, tremenda anécdota esa. Parravicini nos dice que él salió a comprar un regalo por motu propio, una idea de él, salir a comprarles unos discos. Y cuando llega el amigo le dice, no, pero si esta mañana nos vimos en un café en Avenida de Mayo y Florida y yo te encargué, te di una lista de discos. Dice, no, pero nada que ver, como si yo no te vi a ti. Y entonces se busca en el bolsillo y encuentra la lista escrita con la letra del amigo. A ver, Increíble. un escéptico nos diría, a ver, una explicación posible es que Parravicini sufrió amnesia y olvidó el encuentro con su amigo de esa mañana. Esa sería una explicación lo más escéptica posible, decir, bah, simplemente se olvidó, tenía problemas de memoria, se olvidó del encuentro de esa misma mañana con su amigo. Pero también tenemos otra posibilidad, que es nuevamente lo que apuntamos en la anécdota anterior, la posibilidad de una bilocación. Es decir, que Parravicini, mientras dormía esa mañana, su espíritu se haya desligado de su cuerpo y se haya presentado con una apariencia material, eso es lo más difícil de explicar, con una apariencia material frente a su amigo, tomado un café con él, el amigo le da la lista, él se la guarda, y ese espíritu vuelve a su cuerpo luego, y entonces él cuando despierta no recuerda para nada lo que pasó, Sí, entonces piensa que es una idea de él ir a comprarle unos discos al amigo, ¿cierto? Mira, esta anécdota que parece totalmente increíble, yo te voy a contar algo. Hace poco, hace muy poco, chateando con una amiga de Facebook que vive en la provincia de La Pampa, no puedo decir su nombre, porque yo incluso hasta pensé en hacer un video con esto que te voy a contar, yendo a buscarla a ella y que ella dé su testimonio. Pero me dijo, no, esto es algo muy íntimo, no lo quiero contar en un video. Una persona claro. muy, muy tímida. Ok, le digo, está bien, entonces no voy a dar su nombre, pero sí creo que debe decirse lo que pasó. Y ella, esta mujer que vive en la provincia de La Pampa, me contó por chat que ella veía cada tanto yendo para la iglesia, una mujer muy devota, incluso una persona que aunque tiene hijos y separadas, llegó a pensar en hacerse monja. Ella veía yendo hacia la iglesia a un mendigo que a veces le pedía que le dé algo de comer. Este hombre hablaba en italiano. Dice, yo me daba mucha ternura este hombre, me lo encontré varias veces y tenía unas vendas en las manos, que a veces se quitaba esas vendas, tenía, lo recuerdo bien porque hablaba en italiano, no hablaba en español,
Y dice, yo ese mendigo, años después, en internet, vi su foto y lo reconocí, que era él. Y yo cuando ella me dijo eso, sin dejarla que me diga quién es, le dije, ya sé quién es. El padre Pío de Pietrelcina. Sí, ¿cómo sabes que era él? Porque el padre Pío era muy conocido en Italia por su don de la bilocación. Había gente que lo veía, él estaba en Roma, y había gente que lo veía en Milán, y lo veía de manera totalmente material. Sí, Eh, si, ¿De qué otra manera podría explicarse? Fíjate tú, la inmigración italiana en la Argentina es algo muy viejo, de hace 100 años. Los últimos 50 años no han venido más italianos a vivir a la Argentina. Puede venir un turista, alguien así, pero no vienen porque ya Italia alcanzó un estándar de vida mucho mejor que la Argentina, pero la gente no viene a la Argentina. Este hombre hablaba en italiano y las vendas que tenía en las manos eran las vendas que usaba siempre el padre Pío para ocultar sus estigmas, porque estigmas. tenía en las palmas de las manos, y le había ordenado su obispo que él no mostrara los estigmas, que eran unas heridas grandes en la mano. Entonces él siempre usaba unas vendas. Entonces yo digo, mira, un hombre, un mendigo, no un turista que tiene dinero y acaba de pagarse un pasaje en avión. Este era un mendigo que hablaba en italiano y no hablaba español. Eso no existe hoy en la Argentina. No existe. Y que tuviera vendas en las manos, digo, es el padre Pío, pero ya no en Italia, en la provincia de La Pampa. Y se le presentó a esta mujer que digo que tenía esta vocación de monja, ¿no? Bueno, me he desviado un poquito de Parravicini, pero para mostrarte que la bilocación, aunque nos parezca algo increíble, es algo que algunas veces ocurre y es producto de la disociación de nuestro espíritu, que tiene la capacidad de materializarse, y en este caso, en el caso que nos cuenta Parravicini, de tomarse un café con su amigo y de recibir una lista y ponérsela en el saco. Bueno, créase o no, esto es lo que Parravicini nos cuenta. Y vamos a Increíble, la próxima. increíble. Voy a la página 67. La historia se llama La bola de fuego, la experiencia La bola de fuego. Dice así, una bola de fuego al parecer, dado su fulgor rojizo del tamaño de una pelota de fútbol, apareció por años en despacioso vuelo, casi noche a noche, recorriendo las habitaciones y pisos de nuestra casa del centro. En un principio su presencia constituyó un motivo de marcada preocupación, pero después fue causa de curiosidad. Ocasiones hubieron que creímos atraparle, encerrándole en habitaciones de pocas puertas, mas él, luego de correr a gusto sus ambientes por diferentes alturas, atravesaba los muros o puertas, dejándonos pasmados. Parecía tener inteligencia y que se divertía a costas nuestras. Una noche, ya en mi taller, reunido con familiares y viejos amigos, conversábamos animadamente tocando el tema de la hora, la parapsicología. Dado el calor reinante de diciembre, dejé de par en par abiertas las puertas y ventanas, y para evitar los insectos del río, solamente dos lámparas tenía prendidas. Rodeados en esta agradable penumbra, pasaron las horas, y cuando llegó el momento del retiro fuimos bruscamente sorprendidos por la inesperada presencia del globo de fuego, al que al parecer penetró a la casa por la puerta de la terraza a oscuras. Silencioso se llegó a nuestra impávida rueda, deslizándose en suave vuelo casi sobre nuestras cabezas. Giró después repetidas veces y de pronto se elevó hasta rozar el techo, lanzándose desde allí hasta el ventanal, por donde se escapó al espacio, y no regresó más. Ahí termina esta historia. Bueno, yo he querido que leas esta historia porque las bolas de fuego, que ya algunos en Estados Unidos las llaman orb, ya le han dado un nombre propio a esas bolas de fuego. No estamos hablando ya de ovnis, de objetos voladores no identificados, sino de bolas de fuego o bolas luminosas, y por eso ya le han puesto un nombre aparte y es orb. Estas han aparecido muchas veces, te voy a relatar simplemente dos casos. Hubo una que atravesó
el pasillo de un avión de pasajeros en pleno vuelo, y todos los pasajeros atestiguaron de que esa bola atravesó el pasillo y luego desapareció. Hubo algunos físicos que hablaban de lo que se llama rayo en bola, es decir, un rayo que provoca una esfera de electricidad luminosa, pero resulta que esas bolas de fuego en algunos casos muestran inteligencia de la manera en cómo se mueven. Hay un caso que yo creo ahora recordar el nombre de la persona que vio, la víctima de esa bola de fuego, fue Joao Prestes Filho, un brasileño que había, se había quedado solo durante una noche de carnaval, mientras su familia se iba a ver las comparsas y el desfile de carnaval. Y él, como no le gustaba eso, se quedó solo en una choza bastante pobre que él tenía. Y luego apareció, esa noche apareció en la casa de su hermana, totalmente quemado, con el torso, la cara con graves quemaduras. Eh, y bueno, apenas podía hablar, lo llevaron como pudieron al hospital, donde él ya moribundo dijo que lo había atacado una antorcha de fuego, que volaba sola y que no era cosa de este mundo, que no le echaran la culpa a nadie de lo que a él le había pasado, porque a él lo había atacado algo que no era de este mundo, que era como una antorcha de fuego. Yo creo que estaba describiendo algo parecido a estas bolas de fuego, que muestran como inteligencia propia que había entrado por la ventana y lo había atacado. Es decir, que en algunos casos muestran incluso una acción agresiva y muy peligrosa para la gente. Prestefilo murió poco después, eh, y lo que aquí nos está contando Parravicini es un encuentro con una de estas bolas de fuego que en algunos casos parece ser que simplemente aparecen y luego desaparecen sin dañar a las personas. Yo tengo alguna idea sobre lo que podría ser este tipo de bola. Para mí son como intromisiones desde otra dimensión, porque tú sabes que la luz, tú sabes que, como enseña la relatividad, las partículas, los fotones que viajan a la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz el tiempo se detiene. Es Ujú. decir, es un límite de nuestro espacio-tiempo. Nosotros vivimos en esta flecha del tiempo, donde el tiempo siempre va para adelante, pero Einstein nos enseña que el tiempo, que a nosotros nos parece tener un transcurso absoluto y siempre igual, él dice, no, si tú te aproximas a las velocidades de la luz, el tiempo viaja más lento. Por eso vemos esas películas de ciencia ficción donde de repente una persona entra en una nave, viaja muy rápido, para esa persona pasaron 3 meses, vuelve él igual y encuentra a todos sus familiares 50 años más viejos, porque para las personas el tiempo había transcurrido a una velocidad más rápida y para él a una velocidad mucho más lenta. Bueno, por eso se dice que el tiempo es relativo, depende de la velocidad en la que uno esté viajando. Bueno, cuando uno se aproxima a la velocidad de la luz y llega a esa velocidad, el tiempo se detiene. Eso significa que más allá de la velocidad de la luz, el tiempo ya no tiene ningún transcurrir, no puede estar, puede ver para atrás o para adelante en el tiempo, uno se desliga del tiempo y pasa a ser inmaterial, una conciencia inmaterial, que también eso es la base de la profecía. Yo a veces comparo esto con una película en donde ese espíritu que se salió del espacio-tiempo puede ver el futuro como nosotros podemos ver una película simplemente adelantando el cassette, cuando lo hacemos con un cassette, o adelantando la proyección, y podemos ir para atrás y ver para atrás. Bueno, el espíritu inmaterial que se desliga, que ya supera esa barrera de la materia, puede ver para adelante y para atrás, y por eso es posible la premonición y la profecía. Entonces, esa barrera es la luz. Entonces, cuando nosotros vemos estas bolas luminosas, por ejemplo, es como que alguna entidad desde el otro lado está queriendo invadir nuestra realidad material y se presenta primero como una bola de luz. Es como que está en el límite, está en la frontera. Y a veces ocurre que esa bola que vio alguna gente, esa luz, de repente desaparece y aparece algún tipo de entidad. Aparece un humanoide, aparece una entidad y dice, pero ¿de dónde salió? De la nada. Es como que atravesó ese umbral que es
la luz, que yo la llamo como la piel de nuestro espacio-tiempo, y como que esa entidad de repente apareció en nuestro espacio material y cobró una determinada forma. Y luego, así como apareció, desaparece, ¿no? Ujú. Esta es mi reflexión sobre este episodio de La Bola de Fuego, War. Bueno, muy bien. Seguimos con otra historia que se titula un ser de la luna. En pregunta, un ser de la luna. Una mañana de enero de 1930, el jardinero de nuestra vieja quinta de Vicente López llegó diciendo que bajo un antiguo cedro cercano a la casilla del perro había encontrado una cosa muy rara, que según él pensaba podía haber sido despedida por la boca del inquieto can. En efecto, era una cosa muy rara. Lo que vimos allí, e imposible de ser producto de un mal estomacal del perro, pues se trataba de una masa circular gruesa, como de gelatina clara, semejante a las aguas vivas del mar. Madre se atrevió a tocarle, mas el jardinero le hincó un lápiz y al retirarle la perforación producida quedó sin cerrar. Repitió la operación y el resultado fue el mismo. Cuando todos, y para examinarla mejor, porque pensamos dividirla en trozos, el jardinero le alzó con una pala y la llevó al asoleado patio de baldosas frente a la casa. Allí le arrojó y al hacerlo por descuido le dejó caer al revés. Este accidente fue motivo de otra sorpresa mayor. Este lado presentaba un aspecto del revés del mondongo. Mostraba celdillas exactas. Segundos después creció el asombro, tal vez por el calor, un calor fuerte de las baldosas asoleadas, la masa gelatinosa comenzó a contraerse como si hubiera tenido vida, y al derretirse rápidamente hasta desaparecer. Quedamos perplejos. El agua, por la masa despedida a medida que corría por el piso, se evaporaba sin desprender vapor. No quedó de lo que vimos momentos antes vestigio alguno, ni mancha sobre las baldosas. Después nadie supo darnos razón alguna del origen de aquella masa gelatinosa y clara con mucho de agua viva del mar. El jardinero sentenció sapiente, fue un ser caído de la luna. Reímos, pero ahí quedó, pues, esta historia, que se llama Un ser de la luna. Bueno, la palabra, la expresión agua viva que menciona Parravicini es una expresión que se usa en la Argentina para referirse a las medusas, ¿eh? Esas medusas gelatinosas, transparentes, bueno, nosotros aquí le llamamos agua viva, pero él se refiere a algo parecido a una medusa, algo, un ser gelatinoso, nos dice. ¿De dónde ha venido este ser? ¿Cómo puede ser que desaparezca delante de la vista de la gente sin dejar rastro? Bueno, yo esto lo conecto con lo que mencioné en el caso anterior de la bola de fuego. Dije que cuando vemos un objeto luminoso, muchas veces es algo que está del lado en la dimensión inmaterial, es de una profundidad incalculable, y que está como queriendo presionar y entrar a nuestro espacio-tiempo temporal, a nuestro espacio-tiempo material. Cuando entra, puede ser una simple apariencia como un fantasma donde uno ve algo y no lo puede tocar, pero otras veces adquiere una materialidad completa y este ser que le llaman de la luna, por decir algo fuera de la Tierra, pues lo que ellos querían decir básicamente, bueno, es algo que no es normal, que no pertenece a la naturaleza terrestre. Efectivamente, mi impresión es que esto es un ser que materializó, que entró desde esas otras dimensiones, ¿eh? Porque los físicos, entre ellos hay un físico argentino llamado Maldacena que postula 11 dimensiones, no solamente las 4 del espacio-tiempo material, hay otras dimensiones de una profundidad incalculable desde donde entran cosas como esta y suele ser siempre fugaces. La materialización cuando ocurre siempre es fugaz. Y bueno, aquí han tenido el privilegio de verlo. Hacia el final vamos a reflexionar un poco cómo es posible que una sola persona como Benjamín Solari Parravicini pueda ser testigo de tantos eventos paranormales.
pero no es una casualidad de que a él le pasaban todas esas cosas, es que era un hombre que estaba en la frontera del espacio-tiempo. Era un hombre que es como que si nuestra realidad material es como, podríamos compararlo con una playa, y Parravicini estaba en el lugar donde empieza el mar, en la orilla, donde lo mojaban las olas. Y tú sabes que cuando tú te adentras en el mar, entras en un medio diferente, ¿no es cierto? Ujú. Empiezas a flotar, tu cuerpo ya no pesa lo mismo que pesaba antes, tú pesas 80 kilos, tú entras en el mar y de repente tu novia te puede levantar con una mano y dices, ¿cómo es posible? Si él pesa 80, sí, pero el mar ya no pesas 80 kilos, ¿no es cierto? Entonces, cambia las propiedades, cambia el peso, cambia la forma de trasladarnos, incluso ya no puedes caminar, tienes que moverte de otra manera, flotar, ¿no es cierto? Porque entraste en un medio diferente. Entonces esa experiencia que todos hemos tenido de pasar del medio terrestre al medio acuático, nos sirve para entender que a veces nosotros habitamos un determinado medio y que hay un medio diferente, inmaterial, a donde podemos ser llevados, porque estas intromisiones de lo inmaterial es como si entrase, por ejemplo, una medusa en nuestro mundo, que nosotros no es un habitante del mar, y nosotros lo vemos y muere ahí. Pero a veces ocurre lo contrario, a veces una persona se adentra en el mar, empieza a flotar, no sabe nadar, se ahoga y desaparece en el mar. Eso también ocurre, casos de personas que son abducidas a esa otra dimensión. Lo que ocurre es que Parravicini estaba como en la frontera, donde es como si él viviera a la orilla, entonces él veía muchas de esas cosas que nosotros generalmente no vemos. Esa es la explicación. ¿Por qué Parravicini cuenta todo esto? Tú dices, no puede ser que a Parravicini le cuente. No, no, pero por eso él podía ver el futuro, porque estaba en esa frontera inmaterial. Perfecto. La siguiente experiencia se llama John. Dice, en cierta ocasión conocí a una distinguida dama norteamericana. Un día me dijo, señor, ofrezco una fiesta benéfica en mi casa, mañana en la tarde. Aprovechando de su amabilidad, le ruego quiera asistir a ella. Conozco de sus dotes espirituales y me tomo desde ya la libertad de pedirle una conversación privada, si fuera posible. 5 años hacen, perdí a mi único hermano, el que quise mucho. Su destino me inquieta. ¿Aceptaría? Y yo complacido acepté. Al despedirme me aclaró, se jugará en mi fiesta las cartas. Elegiré una mesa en apartado, lugar, así estaremos cómodos. Y en confidencia le diré, así no se entera mi marido porque él le tiene terror a estas cosas. A la tarde siguiente me encontré en un suntuoso salón, sentado conjuntamente con la dueña de casa y dos amigas. Un mozo de smoking blanco sirvió whisky en mesitas laterales correspondientes, y en tanto la señora me alcanzaba un anotador y un lápiz. Arregló en sus faldas un perro lanudo blanco. Yo tomé el lápiz para comenzar a recibir mensajes, pero pronto le abandoné, porque casi en trance comencé a hablar en inglés. La anfitriona preguntaba. Yo respondía lo mismo que lo hicieron las otras señoras. Aseguraron después que yo había hablado en inglés perfectamente, un idioma que no sé. Cuando quise darme cuenta, descubrí que la dueña de casa lloraba. Le agradezco, señor, fue mi hermano John quien habló, y me siento aliviada de saber que no sufre, pero desgraciadamente lo domina el alcohol. Yo había notado que con intermitencias el perrito se lanzaba hacia la mesita de mi vaso, entre ladridos y rezongos, regresando a su dueño eufórico. Cuando al fin me dispuse a beber mi whisky, descubrí con asombro que mi vaso, aún no tocado por mí ni por nadie, estaba más que mediado. Las señoras, apercibiéndose de lo que a mí me sucedía, dijeron casi a la vez, ha sido John. A partir de ese día y durante más de un año, no me fue posible tomar cerveza, mi bebida favorita, porque al poco tiempo de servirla bajaba su nivel. Lo mismo pasó con licores y vinos. Una noche un grupo de amigos despedíamos a una amiga que partía hacia Europa. Sentado yo en una cabecera,
me fue servida la copa de rigor. Una señora que conocía mi asunto John, dijo, observemos la copa de este señor. Se sabe que un invisible ser la comparte, y ante la vista de los mirones el vino espaciosamente bajó. John me alejó de otra bebida, pues puse empeño en que no tomara. Nos hicimos bien los dos. Ahí termina. Bueno, también nuevamente otra anécdota increíble de Parravicini. Lo primero que quiero mencionar es que precisamente por ser un hombre que vivía en la orilla, en la frontera entre dos mundos, el material y el inmaterial, precisamente eso lo hacía muy apto para ser un medium, porque en su libro cuenta varias anécdotas de comunicación con los muertos, y efectivamente Benjamín Solari Parravicini era además un medium, porque él estaba entre dos mundos, precisamente podía los espíritus y las personas que estaban en el mundo inmaterial y las personas que estaban en el mundo material se comunicaban a través de él, que estaba entre los dos mundos. Parravicini estaba justamente entre el mundo de los espíritus y el mundo material, como están todos los medios. Por eso él podía comunicarse con los muertos, ¿no? Ahora, acá cuenta algo que ya no es solamente una comunicación espiritual. Él cuenta que le bajaba el vaso de cerveza porque el espíritu con el cual él se comunicaba era un alcohólico, le gustaba tomar alcohol, bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, cuando se comunicaba con John, John le tomaba la cerveza, el espíritu tomaba la cerveza. Bueno, nuevamente, esto solo es posible entenderlo. Por eso es como que fui eligiendo esta secuencia de relatos, porque nos van permitiendo ver que se pueden materializar objetos desde el mundo de los espíritus y al mismo tiempo desde nuestro universo material pueden desintegrarse, desmaterializarse y desintegrarse objetos, como en este caso un vaso de cerveza, el líquido se desintegraba. A ver, ¿a dónde iba a parar ese líquido en el vaso de Parravicini que iba bajando? Se lo tomaba yo, es decir, llegaba a un lugar inmaterial, se desintegraba. Sencillamente el licor o la cerveza se iba desintegrando y de esa manera el espíritu es como que compartía o seguía con su afición alcohólica. A ver, no quiero hacer ahora una disquisición muy larga sobre el tema de los espíritus. Mi idea es que el espíritu, al estar en la inmaterialidad, también está fuera del tiempo. Entonces, no es que existe todo el tiempo al lado nuestro, sino que por momentos se proyecta desde esa inmaterialidad, donde el tiempo no transcurre, y al proyectarse a nuestro espacio-tiempo, ahí es donde puede comunicarse con nosotros, decirnos algo. Pero tiene como una existencia discontinua, es decir, existe solo en el momento en que atraviesa esa frontera y se comunica con nosotros. Después es como que existe como una pura virtualidad y el tiempo no transcurre, solo vuelve a existir en el momento que se vuelve a proyectar en el espacio-tiempo. Esa es mi idea. A ver, lo que yo puedo conjeturar de lo que es la vida en el más allá, que por supuesto ninguno de nosotros que estamos vivos la hemos experimentado y ya la vamos a experimentar algún día, ¿no es cierto? Así que bueno, esta anécdota, yo podría haber seleccionado más anécdotas de Parravicini relacionadas con su actividad como medium, porque relata varias cosas, pero no quiero hacerlo excesivamente largo. Así que vamos a seguir con la próxima anécdota. Perfecto. La siguiente se llama El violinista. Solía yo ir a beber cerveza. Mire, y sigue con la cerveza. El violinista. Uh -huh. Solía yo ir a beber cerveza a un bar alemán del Bajo. Una noche estaban todas las mesas ocupadas. Un muchacho jovial nos pidió permiso para sentarse en nuestra mesa. Éramos varios amigos y todos le concedimos. Resultó luego ser un alemán sumamente interesante. Al retirarnos, ya tarde, él se había dormido sobre sus brazos en cruz. Le dijimos adiós, pues al levantarnos despertó. Sonriente nos miró y quedamos asombrados. Era ahora un hombre viejo. Al salir le preguntamos al dueño del mar por el alemán de nuestra mesa y dijo, ese violinista viene todas las noches. ¿Por qué le vimos joven? Es la pregunta que deja Parravicini.
Sí. Bueno, no quiero aparecer aquí como que tengo la respuesta a todo, y menos a este tipo de visiones tan extrañas que nos cuenta Parravicini. Simplemente me quedo con el interrogante que todas las personas pueden tener, porque, bueno, llego a concebir la materialización y la desmaterialización, pero hay veces que ocurren cosas ya difícilmente explicables, ¿no? Uno puede verlo más viejo, o, a ver, hay cosas que son difíciles de explicar, no conocemos todos los antecedentes de ese violinista. Si es una persona cualquiera, simplemente podemos pensar que ellos lo vieron en un momento que adoptó un determinado aspecto más joven, ¿no? Pero bueno, es un enigma, vamos a dejarlo así. No, no quiero aparecer explicando todo. Si quiere, vamos a la siguiente anécdota. La siguiente experiencia se llama El reportaje y dice así. Una noche llegaron a mi taller dos jóvenes y una niña. Venían para hacerme un reportaje relacionado con los platos voladores. Eran periodistas de una popular revista. Luego de un rato de conversación, la niña dijo, sacando de su cartera una libreta y un lápiz de plata. Comenzaremos, pues estoy impaciente en tocar el tema OVNI porque me apasiona. Pasadas varias preguntas, sin saber el por qué, el lápiz de plata de la joven periodista desapareció de sus manos. Inútil fue su búsqueda. Movimos sillones, almohadones, sillas, sin conseguir el más mínimo rastro. Me comprometí a buscarlo mejor en la mañana siguiente, haciendo levantar las alfombras. Atento le entregué mi lápiz y continuamos con el agradable interrogatorio. Pero de pronto de nuevo interrumpió la tarea para despojarse de los anillos. Tenía una pequeña lastimadura en un dedo y le molestaban. Cuidadosamente estiró la mano y colocó sus al- alhajas sobre una mesita cercana. Terminada la tarea, cuando los tres amigos se aprestaban a dejar mi casa, vimos con general asombro que desde la lámpara de la araña de cristales que pende de la parte central de mi estudio, se desprendía un fino hilo de plata, al que despaciosamente bajó más, ya tocando el piso. El delgado hilo se convirtió en el lápiz de plata desaparecido, quedando allí tendido. Uno de los jóvenes le alzó azorado, devolviéndoselo a la dueña, la que se hallaba confundida. Después, con palabras tal vez poco aclarantes, excitados se despidieron. Ya en la calle, ella echó en falta sus anillos. Les había olvidado en medio del, por decirlo, del susto. No se atrevieron a llamar al timbre. Era muy tarde, más de las 2 de la madrugada, y lo dejaron para el otro día. A la mañana siguiente, uno de los muchachos me llamó reclamando el olvido por no poder hacerlo la niña. Ella vivía afuera y posiblemente a esa hora aún descansaba. Sin cortar la comunicación telefónica, corrí a buscar los anillos, pero al igual que el lápiz en la noche anterior, había desaparecido. Por supuesto, dije al sucedido al joven, rogándole llamara una hora después porque haría la búsqueda con la muchacha de la limpieza. Estaba en los primeros pasos de de la revisación del lugar cuando volvió a sonar el teléfono. Era el mismo joven que me pedía no buscara más, porque la niña le había llamado nerviosísima, comunicándole que los anillos, al igual que el lápiz, habían aparecido sobre su mesa de luz. Ella misma me habló más tarde diciendo, se formaron como el lápiz. Tremendo, tremenda anécdota. Yo creo que es la primera vez que leo sobre un caso de teleportación eh, atestiguado por las personas que han visto aparecer de nuevo el objeto. Porque hay muchos casos de teleportación, lo sabemos incluso en personas que tienen alguna capacidad paranormal, estigmatizadas, que por ejemplo se les forma la hostia sobre la lengua, caso de Ujú. la niña de Bandal, por ejemplo, está fotografiada, la hostia, ¿no?
pero que uno dice, no sabe de dónde viene la hostia, ¿no? Había una estigmatizada Teresa Neumann también que le pasaba eso, y cuando ella le dijo en cierto momento al sacerdote, dice, no, busque en el tabernáculo donde usted guarda las hostias, va a ver que la hostia ya no está. Entonces él fue a buscar y vio que no estaba porque había llegado a su lengua de una manera como una teleportación. Bueno, pero en este caso que relata Parravicini, ellos directamente vieron formarse de nuevo el lápiz. Es decir, el lápiz había desaparecido, ido a esa dimensión inmaterial que estamos haciendo referencia, que forma parte de nuestra realidad, pero que nosotros no la percibimos con nuestros sentidos, y que solo podemos deducir su existencia por anécdotas como esta, en donde desaparecen unos lápices o unas alhajas o unos anillos y luego reaparecen, pero en este caso la vieron cómo se formaba como un hilo de plata y de repente reaparecía. Es decir, estamos ante casos de teleportación atestiguados y esto que nuevamente es algo que muchos escépticos van a negar la realidad de esta historia, yo simplemente les recuerdo que la misma ciencia que todos respetamos, por todos los avances que nos ha dado y todo lo que nos permite conocer del mundo, la misma ciencia de la física cuántica nos lo dice, los agujeros de gusano, así les llaman los físicos, son posibles por los cuales una persona, un objeto, lo que sea, pasa, yo ahora estoy aquí y luego me encuentro en las Filipinas al instante siguiente porque pasé por lo que los físicos llaman un agujero de gusano, es decir, un agujero en el espacio-tiempo cuya consistencia sería como algo así como un queso gruyere, algunos físicos lo explican así, como algo con agujero, y de repente ¡tac! Se forma un agujero, no es algo que esté el agujero, sino que se forma, desaparece un objeto, en este caso un lápiz o un anillo, y luego reaparece en otro punto del espacio-tiempo, ¿no? Nuevamente acá estamos atestiguando una teleportación, un caso de viaje por un agujero de gusano. La única diferencia es que cuando los físicos nos explican esto, la posibilidad de la existencia de agujeros de gusano, suponen de que va a haber una máquina que nos va a percibir, que nos va a permitir entrar en una máquina del tiempo y tomar un agujero de gusano y aparecer en otro lado como hacían, por ejemplo, los personajes de Star Trek, todos recordamos, ¿no es cierto? El señor Spock y el capitán Kirk, que se ponían en un lugar de la nave y ahí se desmaterializaban y se materializaban ya en la superficie del planeta donde ellos querían bajar. Era como una desintegración y reintegración controlada lo que mostraba esta serie de ciencia ficción. Bueno, lo que ocurre es que en la realidad hay desintegraciones y reintegraciones no controladas, eso es lo que estamos viendo. Ocurren de manera espontánea, sin ninguna máquina, no tenemos la máquina de Star Trek. Simplemente la máquina somos nosotros, el espíritu de las personas, son fuerzas que están del otro lado del espacio-tiempo, del otro lado de la realidad, pero que actúan, y simplemente tenemos que admitir que estos fenómenos ocurren fuera de nuestro control, sin ninguna máquina que nosotros podamos controlar. Ujú. Ni idea. Qué interesante. La siguiente historia se llama Dick y dice así, página 78. En mi quinta de Vicente López yo tenía un pequeño perro blanco, bien manchado, era un pelo de alambre, juguetón y cariñoso. Noche a noche, por lo general, llegaba yo muy tarde, el perrito salía a mi encuentro con grandes muestras de afecto, saltando, ladrando y rondándome hasta dejarme en la puerta de mi habitación. Jamás intenté penetrar, jamás intentó penetrar, o sea, entrar a la habitación. Parecía temer ensuciar el piso con sus patitas empolvadas. Un día, al caer el sol, llegó a la quinta un perro de afuera. Era un perro lanudo que se había colado, quién sabe cómo. Desgraciadamente estaba rabioso y mordió a todos los perros, resolviéndose en casa ultimarles. Yo me sentí apenado por los perros, pero principalmente por el mío, el que de una manera muy especial quería. Le, ha- le había, le había criado con mamadera. Temprano aquella mañana se me pareció opaca a pesar del radiante sol. Escapé a la ciudad. No quería estar allí cuando la matanza ocurriera. Ya tarde hablé.
Me dijeron que un veterinario les había inyectado morfina y que ya descansaban en los fondos del jardín bajo las glicinas. Esa noche, al llegar, pensé amargado en mi Dick. Ya no saldría a saludarme con sus acostumbrados saltos y salamerías. Ya no me rondaría ni me lamería mis manos. Así caminando, entraba, cuando al llegar a la casita, a la casilla, que pensé vacía, vi que de ella salía mi pequeño perro y que desde allí en salto se abalanzaba sobre mi asombrada persona y como siempre lamía mis manos. Después me acompañó hasta mi habitación y a la luz de aquella de allá aprendí, pude ver claramente que sí, bien era mi perro, que era mi perro, pero era más joven. Este era el perro, pero mucho más joven. Momentos después, él como el otro cumplió sus fiestas, dio media vuelta y apresurado regresó a su casilla. Aún me pregunto cómo este perro joven realizó exactamente lo que casi era un rito en el otro y cómo llegó, Dick. Bueno, eh, podríamos interpretar esta anécdota de la siguiente manera. O sea, si bien Parravicini un poquito, en algún momento es confuso en su relato diciendo es mi perro, pero después dice, no, en realidad no era mi perro, era otro perro más joven, ¿no? Parecería ser como una influencia telepática del otro perrito que murió, del primero, sobre el segundo. Es decir, como si el primer perro, todos los seres vivos tenemos espíritu, no solo las personas. Todo ser vivo tenemos nuestro espíritu. Es decir, todos estamos del otro lado y de este lado al mismo tiempo, mientras estamos vivos. Y luego estamos del otro lado después de fallecer y que queda solamente nuestro espíritu. Bueno, como si el espíritu de este perro que había fallecido hubiese influido telepáticamente sobre otro perrito parecido y lo haya hecho, lo haya inducido a entrar en la casa de Parravicini y hacerle las fiestas y comportarse igual que se portaba él, como para darle un reemplazo a su presencia. Yo, mira, te voy a contar una pequeña anécdota de cómo es posible esta especie de influencia telepática para cumplir con determinadas acciones. Yo, como te he contado alguna vez, yo he vivido 2 años en Bogotá estudiando una maestría en literatura. Ujú, Y mientras estuve allá, hice un amigo, un poeta muy brillante llamado Guido Arriaga, un hombre que ha publicado algunos libros de poesía, y que en su momento me había contado que había empezado a escribir una novela y la había dejado a la mitad porque él era más poeta que novelista. Me contó un poquito de qué se trataba su novela. Entonces, a mí se me ocurrió una continuación, cómo podría seguirla, ¿no? Me acuerdo que se lo dije. Pero mirá, podría seguirle de esta manera, si está muy bueno, de esta manera que vos me lo voy a escribir. Era para que lo escribiera él, porque era una experiencia muy personal, pero mira, podría seguirle, le di como una idea. Al mismo tiempo, yo estaba empezando a escribir, había tenido unas ideas para escribir una nueva novela. En aquel tiempo yo estaba cursando una materia de literatura, así que hablábamos mucho sobre literatura. Bueno, nos despedimos porque terminó mi beca, yo terminé mi maestría, me recibí de magíster en literatura. Cuando volví a la Argentina, algunos meses después, retomé esa novela y la terminé. Y nosotros habíamos hecho una especie de pacto, ¿no? Que cuando termináramos cada uno nuestra novela, nos la íbamos a pasar para leer cada uno la novela del otro. Pero era la época pre-internet todavía, año 2006, 2007. Y bueno, yo, Guido, he perdido contacto con él porque tenía una dirección, después he perdido el contacto, sinceramente, ¿no? No podía yo enviarle como él le hubiera enviado el texto, él la leía, no era así, no existía internet. Entonces, ¿qué ocurrió? No teníamos manera de que uno leyera la novela del otro. Entonces yo me acuerdo que el día que yo terminé mi novela, que Guido tenía mucha intriga de cómo yo la iba a seguir, me acuerdo que fui a imprimir, ya se usaba la computadora, pero no para, digamos, todavía era muy primitivo Internet, digamos. Ya en el primer mundo ya existía, aquí existía muy poco, se usaba muy poco y Guido no tenía ni correo electrónico. Bueno, yo imprimí, me acuerdo que fui a un local donde me imprimieron la novela, la anillé, hice como un librito,
y en ese momento pasó por la acera un vagabundo muy parecido a Guido Arriaga. Yo lo vi y digo, es Guido este. Es un hombre así, calvo, con barbita, era un hombre afrodescendiente, digamos, nacido en el Chocó. Es Guido, este lo miró un rato, no, no, es otro, pero muy parecido. En el momento en que yo recibía encuadernada mi novela, es decir, en ese momento de algún modo él influyó, quizá inconscientemente, en alguien parecido, pues no tenía posibilidad de venir a Buenos Aires, hizo que pasara un hombre muy parecido a él para, como dando el presente, mira, como cumpliendo ese pacto, ¿no? Que cuando yo terminara mi novela, ahí pasó Guido, como para decir, mira, sí, hemos cumplido el pacto. Yo terminé mi novela y espero que él haya terminado la suya, que hubiera sido una gran novela. Bueno, esta anécdota es un poquito para comentarte esto que creo yo que puede haber pasado con el perro de Parravicini. Es decir, hay influencias, sería un poquito difícil explicarlo, pero es como que esa otra realidad que llamamos, esa realidad inmaterial, es como algunos físicos la llaman el campo punto cero, es decir, es como una realidad que recibe, los átomos vibran y llegan desde ese campo punto cero, desde esa otra realidad inmaterial, se recargan ahí y entran de nuevo en nuestro universo material continuamente, es como una interacción continua, como una ósmosis celular. Entonces dejan grabado un negativo de la realidad en ese mundo inmaterial, que es lo que muchos místicos llaman los archivos akáshicos, es decir, queda como un negativo de nuestra realidad continuamente impreso en ese mundo espiritual. Por eso se puede ver lo que pasó, lo que va a pasar. Y yo creo que desde esa realidad, desde ese negativo, es de donde vienen estas influencias de unas mentes y de unas personas sobre otras. Perfecto. Y qué interesante. Lo deja, bueno, infortunadamente no les puedo decir a los oyentes que vayan y consigan el libro porque es que no es fácil, no es fácil, pero a través de este programa eh, y de estas experiencias que estamos analizando, estos fenómenos, si bien Parravicini era un ser muy especial, eh, único, estos fenómenos también se han repetido en el transcurso de la historia. Entonces es chévere, es bonito que una persona pueda tratar de hacer un ejercicio de comparación. Los casos paranormales no hay que verlos simplemente en el hecho como tal que estudiamos, sino que hay un campo grandísimo de fenómenos similares que nos ayudan precisamente a entender lo que le sucede a esta persona, en este caso a Benjamín Solari Parravicini. La siguiente historia se llama Pintura Profana. Un amigo peruano, diplomático y pintor, insistió en pintarme con hábito franciscano, alegando que él así me veía. Ignoró la causa. Varios pintores igual lo hicieron y un aguafuertista ganó un premio con mi efigie de Savonarola. Savonarola es recordemos, el monje del Renacimiento en Florencia, muy famoso porque fue el protagonista del segundo exilio de la familia Medici, la más importante en Florencia, en Italia, y un tipo que murió quemado luego allí en Florencia. Bueno, y le fue adquirido para un museo. Sigo. Por supuesto, dije que sí, y en mi taller sobre una tela de más de 1 metro de alto comenzó la obra con entusiasmo. Era mi amigo clasicista, y como tal me plasmó a lo Subarán, pero sobre un grueso libro de los Santos Evangelios, colocado sobre una cercana mesa, puso, como escapando de sus páginas, a una mujer desnuda. Manifesté mi desagrado, mas él dijo, es el símbolo de la tentación. Una tarde, mientras daba los últimos toques a la pintura, la señora le llamó por teléfono comunicándole que había recibido una orden de traslado hasta su país pero que sería por pocos días. Prolijo, cubrió la tela y marchó. Esa noche el cuadro desapareció. La tela envolvente quedó perchada sobre el caballete
y los pinceles usados rotos. A su regreso dijimos, el desnudo. Esa es la Sí, historia. acá está relatando que desapareció el cuadro, ¿eh? Mm, O sea, diplomático se fue a Perú, cuando volvió como para seguir el cuadro había desaparecido. Bueno, acá tenemos esto que yo hice referencia antes, a que no solo hay una invasión del otro lado hacia nuestro mundo material y una materialización como ese ser que contaba parecido a una medusa, sino que a veces ocurre lo contrario, a veces se produce una desmaterialización, una abducción hacia ese universo inmaterial, eh, y creo que la clave en este caso es la frase que dice Parravicini ahí, cuando se refiere a la mujer desnuda que estaba pintando su retrato. Parravicini dice, manifesté mi desagrado. Es decir, a él no le gustó que se incluyera en ese cuadro, donde a él lo pintaban como un monje, una mujer desnuda. Y a mí me da la sensación que aquí lo que hubo fue una especie de poltergeist, donde esa parte de Parravicini que no le gustaba que ese cuadro, por la forma que estaba pintado, le resultaba desagradable, simplemente lo hizo desaparecer y desmaterializarse. Ese cuadro no apareció nunca más por ningún lado. Es decir, normalmente en algunas películas vemos que es un adolescente perturbado el que produce los efectos paranormales. Bueno, Ravicini no necesitaba ser un adolescente, ya era un hombre hecho y derecho, pero producía poltergeist. Es decir, que ese cuadro se teleportó o se desintegró ujú. directamente por causa de que a Ravicini simplemente no le agradaba la temática del cuadro, ¿no? Tenemos un otro, no sé si este es el último relato, si tenemos alguno más. Sí, queda el Eh, último. Queda el último. ok, después tú me dices, porque hay un relato que yo quisiera comentar, y tú me dirás, si tenemos tiempo, lo lees entero y yo lo comento, o si no, lo comento simplemente explicándolo en pocas palabras. Tú me dirás Vale, después. vale, vale. Vamos al Bueno, siguiente. vamos al siguiente, a la última historia, que se llama Desfile Marcial de OVNIs. El profesor Alejandro Herú una noche llegó a mi estudio con un grupo de amigos que me presentó diciendo, ve amigo, aquí estos señores recibieron por diferentes conductos mensajes extraterrenos, anunciándoles que esta noche a las 10 pasarán en formación por esta su casa numerosos platillos voladores. Conociendo su proverbial gentileza, venimos a rogarle permiso para ubicarnos en la terraza hasta el desfile. Por supuesto, accedí encantado. Allí nos sentamos y sin novedad alguna corrió el reloj desde las 9 hasta las 3 de la madrugada. Yo constantemente escuché, no pasaremos, no pasaremos. Pero dudé y nada dije. Cansados todos resolvieron irse, pero antes de salir, Eru me dijo, ¿no podría usted preguntar a sus amigos del Alto si otro día pasarán? Entonces espontáneamente contesté, sí, sí, el jueves a las 10 en Ezeiza y arrojaremos un objeto de interés. Esa noche era sábado. El jueves a mediodía fui llamado por Eru y Milán, gran investigador de ovnis, para que les acompañara a Ezeiza, pues irían todos en 3 automóviles. Sentí mucho, otro compromiso me lo impedía y partieron entusiastas. Ya en Ezeiza se ubicaron a un costado de la estación y aguardaron. Las 10, dijo Eru, y al instante apareció un ovni brillante y no alto. Hizo sobre ellos varias pasadas y regresó. Ante el regreso se desconcertaron, aguardaban un desfile y solo llegó uno. Entraron a opinar en diversas formas, unos en pro, otros en contra, cuando de pronto callaron. Era que el desfile prometido llegaba. Se acercó, pasó, regresó y dejó caer un objeto que se le vio luminoso, que luego no hallaron por haber caído en un cerrado pastizal. Cuando aquellos numerosos platillos que algunos vieron brillantes y otros azulados y anaranjados se perdieron, todos corrieron, como dije, a la búsqueda del objeto caído y todos regresaron gozosos y tristes. No llevaban el recuerdo. Al día siguiente regresaron a pleno sol,
Todo fue inútil, no hallaron nada. Herú dijo feliz, nos visitaron. Bien. Quise que leyeras este relato de una experiencia ovni de Parravicini. Eh, Luego, aparte de estas experiencias psíquicas, en otra parte, él cuenta otros encuentros con seres que parecen venidos de otros planetas. Habla del encuentro en plena avenida 9 de Julio con unas personas de aspecto nórdico, eh, vestidas con unos trajes brillantes, que parecen ser tripulantes de una nave. En fin, relata varias otras experiencias, pero con esta sola nos basta como para ver lo siguiente. ¿Cómo es posible, una vez más, cómo es posible que a una misma persona se encuentre con seres extraterrestres, que se produzcan teleportaciones, que se comunique con los espíritus de los muertos? ¿Cómo es que a todas le pasan a Parravicini? ¿Puede esto ser así? Y nuevamente digo, esto es porque Parravicini está en la frontera entre otras dimensiones inmateriales y esta. Y los humanoides forman parte nuevamente de esas dimensiones inmateriales, o bien, incluso es posible, si hay seres que tiene que haber vida en otros planetas, la única forma que tendrían para llegar a nuestro mundo sería mediante la teleportación, mediante los agujeros de gusano, porque todos sabemos que las estrellas más cercanas están a 4 años luz de la Tierra, e incluso muchas de las que vemos en el cielo están cientos o miles de años luz. Entonces, viajando a la velocidad de la luz llevaría miles de años, es imposible. Entonces, la única forma sería de contactarse seres de planetas que orbitan otras estrellas, de pasar por el agujero de gusano, que prácticamente el tiempo no pasa y es instantáneo porque es una dimensión donde el tiempo no transcurre. Entonces, nuevamente, si hubiese seres extraterrestres en nuestro planeta, vendrían de esta manera a través de ese mismo medio inmaterial en cuya frontera estaba Parravicini. Ujú. Yo tengo mis ideas de que si fuesen realmente seres de otros planetas, al llegar a nuestro planeta, al teleportarse, lo que ocurriría es que quedarían ya de una manera permanente en nuestro planeta. Y eso no ha ocurrido. Cuando vemos que nos dicen, me encontraron unos cadáveres en Roswell, digo, bueno, ¿dónde están? No están en ningún lado. Desaparecen como desapareció esa especie de medusa, porque era una sustancia formada desde esa dimensión inmaterial. No era un ser que habitaba otro planeta, no era una medusa de otro planeta que entró a través de un agujero gusano en el nuestro, porque entonces hubiera permanecido. Porque tenemos muchos casos de personas que han sido teleportadas, de eso podríamos más adelante hacer un otro programa, y esas personas siguen vivas hoy y te Ujú. cuentan sus experiencias, y no es que desaparece a la hora, se desaparece como desapareció esa mente, no, esa persona sigue viva cuando tiene la fortuna de seguir viva, porque en la mayoría de los casos, si reaparece, reaparece muerta o no aparece nunca, pero hay casos de personas que reaparecen vivas y tienen experiencias que no las pueden recordar. Bueno, sería un poquito largo hablar de esto, ¿no? Muy bien. Pues este es el texto del cual hemos hecho mención. Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus de América, del gran investigador Fabio Serpa, que está en mis manos, no gracias a un fenómeno de estos de que estamos hablando, sino gracias a Demetrio, que amablemente lo consiguió en Buenos Aires y me lo hizo llegar a Bogotá. Demetrio, pues ha sido un placer. Tenemos muchos temas. Vamos a seguir conversando en esta pandemia misterio aquí en Nocturna RCN sobre muchos temas que son apasionantes. Y hoy queríamos echarle una mirada a la vida y a las experiencias psíquicas y paranormales de Benjamín Solari Parravicini. Gracias, Demetrio, por estos análisis y por esta velada tan deliciosa. Gracias a ti, Diego. Para mí también fue un placer y gracias a ti es que yo conocí esta faceta desconocida de Benjamín Solari Parravicini.